En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó a su hijo, diciéndose: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan: hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura: la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos, y aunque intentaban echarle mano, temieron a la gente que lo tenía por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la época en que vivimos, todos son derechos, incluso cosas que no son derechos se consideran como derechos. Y eso lo tienen asumido los niños, ¿no? Que le dicen a la mamá: tengo derecho a lo que sea, a ver la televisión todo el día. Bueno, y por supuesto lo tiene asumido el adulto, con razón o sin ella, en el aspecto laboral, en el aspecto de reivindicar cosas ante los gobiernos. Todos son derechos. En la medida en que todos son derechos, en esa misma medida se olvida que tenemos obligaciones. Pero la base de los derechos, el fundamento que sostiene el resto de los derechos verdaderos, es Dios. Si no asumimos que tenemos deberes para con Dios y que Dios tiene derechos sobre nosotros, ¿cómo vamos a respetar los derechos humanos? ¿Cómo voy a respetar los derechos de una persona que no conozco, que es de otro país, que es de otra raza, de otra religión o incluso de algo más sencillo como de otro equipo de fútbol? Si no respeto los derechos de Dios, al cual le debo todo. De eso trata la parábola de hoy. Si te encuentras con esas personas que dicen que, bueno, pues que las cosas no son buenas ni malas y que todo es relativo, que todo depende de las circunstancias, pregúntale, ¿tienes un automóvil? ¿O tienes una tarjeta de crédito? ¿O tienes una casa? Porque como todo es relativo, mira, te voy a quitar el automóvil, tu tarjeta de crédito la voy a utilizar a fondo y me voy a quedar con tu casa. A que esa persona diría: de ninguna manera, esto es mío. Pero ¿no estabas diciendo que todo es relativo? Si todo es relativo, si no existe el bien ni el mal, pues en ese caso me voy a quedar con lo tuyo, a ti te dará igual, como no existe ni el bien ni el mal. Es decir, cuando estamos hablando de derechos, estamos siempre hablando de los propios derechos, nunca de los derechos de los demás. Y cuando hablamos de los propios derechos y no tenemos en cuenta los derechos de los demás, olvidamos que tenemos obligaciones. Y cuando decimos que nada es bueno ni malo y que todo depende y que todo es relativo, el relativismo, la dictadura del relativismo, lo decimos para aplicar esa idea, esa teoría a las cosas que nos convienen, pero no para que lo apliquen los demás a las cosas que les convienen a ellos. Si te roban, vas a la policía enseguida. Y no dices: bueno, vamos a ver, no pasa nada, ¿no? Como
No, me lo han robado, pero es que el que lo ha hecho quizá lo haya hecho sin ser consciente de que cometía un delito, así que nada, que se lo quede. Al contrario, vas a la policía, diga, me han robado, me han insultado, me han calumniado. Olvidando los derechos de Dios, inevitablemente, más o menos según la persona, dejamos de cumplir los derechos de los hombres. Y por supuesto los hombres dejan de cumplir y de respetar nuestros derechos. Nos quejamos entonces, pero nosotros posiblemente hemos hecho lo mismo, o quizá peor todavía, de lo que están haciendo ellos con nosotros. Apliquemos esto, que vale para cualquier momento de la historia, a la situación actual, tan interesante y tan difícil. Algunas personas me escriben y me preguntan cómo interpreta usted lo que está pasando con la epidemia, la pandemia del coronavirus. Les digo, estamos en Cuaresma, ¿no? Uno puede preparar su Cuaresma, la puede preparar en el buen sentido, como un católico, con oración, con penitencia, con caridad, con limosna, en fin, acompañando a Cristo a la cruz. Tú preparas tu Cuaresma, bueno, pero Dios este año nos la ha preparado Él, nos la ha preparado Él. Y todo esto que está pasando, creo que es una llamada de atención del Señor, para que no nos olvidemos de que Él es Dios, de que Él tiene derechos, porque creemos ingenuamente, equivocadamente y a veces suicidamente, creemos que lo que tenemos es nuestro, lo hemos ganado, a veces, en algún caso, lo han robado. En realidad, todo lo que tenemos es de Dios, todo, la salud. Fíjate que un pequeño microbio acaba contigo, la salud. El dinero, ¿qué va a pasar después de esto con la crisis económica feroz que va a tener lugar? Inevitablemente va a tener lugar. Estamos instalados en nuestras seguridades y nos hemos olvidado de Dios. Y Dios nos dice, tengo derechos sobre ti que tú has olvidado. Y tengo que reclamarte esos derechos por tu bien, además, por tu bien. Porque si no respetas mis derechos, no respetarás los derechos de tu hermano. Aceptemos la penitencia que nos viene en esta Cuaresma, por supuesto. Extrememos las precauciones y hagamos caso a los consejos que nos dan las autoridades sanitarias. Pero también aprovechemos para hacer una profunda conversión espiritual. Dios, es el Señor. Dios tiene derechos sobre mí. Yo tengo obligaciones para con Dios. Y tengo obligaciones para con mis hermanos que se basan en las obligaciones que tengo para con Dios, porque Él es el que me las hace respetar. Démosle gracias a Dios por lo que nos ha dado, por todo lo que tenemos que Él nos lo ha dado. Y paguemos ese diezmo que Él nos pide, el derecho que Él tiene por habernos dado la viña que Él ha cavado y ha arreglado. No somos dueños de la viña, no somos dueños de la vida, no somos dueños de nuestro dinero, todo es de Dios. Pongamos a Dios en el primer lugar, que no pase esta situación sin esa profunda conversión cuaresmal. Pongamos a Dios en el primer lugar. Dios es el Señor. Dios es nuestro dueño. Dios tiene derechos y nosotros tenemos deberes para con Dios. No lo olvidemos. Que así sea.